Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá. Les queremos contar que, por si no saben, el domingo que viene es el cumpleaños de Mario. Mario cumpliría 105 años. Y bueno, qué mejor manera que festejar el cumpleaños de Mario, justamente teniendo en todo el mes de septiembre estos foros de derechos humanos, de 40 años de retorno a la democracia y 50 del Plan Cóndor, y también tenemos unos foros y talleres literarios, que son precisamente los dos ejes que a Mario le preocupaban y que nos dejó acá como legado cuando creó esta fundación. Hoy empezamos el quinto foro y con la primera de las tres series de la democracia hizo que escribiéramos lo que pasamos. Mariana Contreras va a presentar a Lilian Celiberti y a Marcelo Stefanel, que no necesita mucha presentación, porque creo que la mayoría de acá hemos leído esos maravillosos libros que son muy diferentes, por cierto. Yo tu libro lo regalé muchísimo porque es un canto a la vida. Y queremos decirle que esto se está grabando, que después queda colgado del canal YouTube de la Fundación, y que cuando terminemos de los panelistas de decir todo lo que quieran decirnos, eh, queremos que ustedes también participen, porque la idea de estos foros justamente es generar pensamiento, generar reflexión, generar memoria, eh, sobre todo entre la gente joven. Queremos que esto se difunda, porque nos parece que hay que seguir con memoria, verdad y justicia. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Hoy también quería decir algo porque es 11 de septiembre y bueno, son 52 años del golpe en Chile que está relacionado con el Plan Cóndor y con toda la experiencia que hemos tratado de registrar en estos eventos que precedieron. Y bueno, y ahora el retorno a la democracia también es una oportunidad para pensar, bueno, cómo a través de la escritura, el arte, que son otras formas de expresión que nos permiten transmitir las memorias, podemos aprender de ese pasado para que no se repita. Y bueno, acá tenemos un panel muy interesante que también incluye distintas generaciones, personas que lo vivieron directamente y otras que no, para tener este diálogo entre generaciones y permitir que quienes eran más jóvenes en esa época puedan hacer preguntas y aprender un poco de ese pasado. Así que bueno, le pasamos la palabra a Y capaz Mariana. que también decir que justamente el caso de Lilian es un caso de la dictadura y un perfecto ejemplo del Plan Cóndor. Exacto. Bueno, primero que nada, buenas noches y gracias a la Fundación Mario Benedetti y a la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos por invitarme a moderar este panel. Ya lo dijo Diane, no necesitan mucha presentación, pero de todas maneras los voy a presentar y si me tienen que corregir, lo hacen en vivo. Bueno, acá a mi izquierda, Lilian Celiberti, feminista, maestra, militante social, es una de las fundadoras de la organización feminista Cotidiano Mujer, también es integrante de Articulación Feminista Marcosur, entre muchos otros organizaciones regionales feministas. Estuvo exiliada en Italia. En 1978 fue secuestrada en Brasil junto a sus hijos y junto a Universindo Rodríguez. Fue trasladada a Uruguay y estuvo presa desde ese año hasta 1983. Publicó Mi habitación, mi celda, que es un diálogo entre Lilian y Lucy Garrido, que me permito decir que quiero reivindicar el periodismo de Lucy porque esto fue entre el 87 y 88 que conversaron y me sorprendieron mucho para esa época, te lo decía ayer Lilian, las preguntas así como algunas a quemarropa que le hacía Lucy con total naturalidad. Pero en todo caso después conversaremos sobre eso. Y a mi derecha, sin que eso signifique nada, Una circunstancia. una circunstancia exactamente, está Marcelo Stefanel, que es escritor, especialista en redes informáticas y comunicaciones, trabajó en Brecha desde su fundación, uno de los creadores de su logo, me acabo de enterar.
Bueno, trabajó en Brecha, en las bases, en búsqueda como diseñador y administrador de redes, ex integrante del MLN, estuvo preso en el penal de Libertad entre el 72 y el 85 y se cumplieron años 40 años, ahora, hace poco. hace unas, Más. ahí va, unos meses. Bueno, es autor de El hombre enumerado, que es el libro que nos trae hoy acá, pero es autor de muchos otros libros, ¿no? Entre ellos cito acá Don Quijote a la cancha, El retorno de Don Quijote, Caballero de los Galgos, que se ganó el premio Bartolomé Hidalgo. Sí. De todos los nombres, el nombre y 20 relatos breves y el otro. Y el otro. Bueno, va a empezar Lilian a conversar. Buenas tardes y un gusto y gracias a la Fundación y a la Cátedra UNESCO por organizar estos debates. Como decía en la pequeña intervención anterior, creo que la literatura, yo no pertenezco a la literatura, quiero decirlo. Escribo como escribí en muchas cosas y ahora les voy a contar, pero más que nada por necesidad de poner algunos debates, de problematizar, de cuestionar, de interrogarnos colectivamente. Pero creo que la literatura es central para conocer el pasado. O sea, nos acercamos a otras historias y a otras memorias a través de la literatura. Y bueno, como le decía Mariana ayer, desde que era niña tenía una fascinación por todas las biografías, porque me hacían vivir cosas de otras personas en otros lugares, en otros tiempos y en otras culturas también. No solo es el tiempo histórico, sino también las culturas que esas personas vivieron en su momento. Entonces, nada, voy a contarles cómo es que nació este testimonio, en la escritura testimonial, digamos, en mi caso, porque otras cosas que he hecho después no tienen que ver directamente con la literatura, sino más bien con el ensayo, podríamos decir, de temáticas nuevas o temáticas que nos ha explorado. Nosotras estamos cumpliendo 40 años de la revista que justamente nació por primera vez el 25 de agosto, se repartió por primera vez el 25 de agosto de 1985. Pero bueno, cuando hicimos esa revista no éramos ni periodistas ni escritoras, éramos un grupo de mujeres que nos fuimos juntando en ese Uruguay que salía de la dictadura con el ánimo de crear un espacio de reflexión propio, autónomo, y cuando digo propio y autónomo, autónomo de nuestras militancias partidarias y autónomo en la creación de un pensamiento que existía muy marginalmente y que de hecho socialmente no estaba presente en el Uruguay con una reflexión, con la reflexión del feminismo, de ese feminismo, del feminismo de la subjetividad, el feminismo del cuerpo, el feminismo que revisaba todos los temas y que entendía que todos los temas nos pertenecían, es decir, la sexualidad, las relaciones afectivas, la maternidad, y era un feminismo para politizar cada una de esas categorías, incluso la de nuestra vida doméstica, la de nuestra vida familiar, las relaciones con nuestros hijos, etc. En el año 87, una delegación grande de mujeres fuimos invitadas a Moscú, a un encuentro mundial de mujeres en Moscú. Fueron de todos los partidos, éramos 22 mujeres uruguayas y había de todos los partidos políticos. Yo fui designada por el PIT-CNT por la Comisión de Mujeres que habíamos creado en el año 86 para participar en esa instancia, y ahí
me encontré con Lucy, me encontré, ya la conocía, de hecho la habíamos invitado a formar parte de la revista y ella no quiso. Entonces, bueno, primero nos empezamos peleando porque ella decía que esa revista no era profesional, que le faltaba mucho profesionalismo, etcétera. Entonces, obvio, y yo le decía, sí, obvio, porque tú no viniste a colaborar con nosotras, pero nosotras nos propusimos, lo hicimos, lo sacamos, lo vendemos, recorre el país, etcétera. Bueno, entonces, bueno, y ahí empezamos a conversar. Entonces ella me empezó a preguntar sobre cuál era mi historia, de dónde venía. Ella militaba en el Partido Comunista y yo militaba en ese momento en el PDP. Entonces era un diálogo, nosotras establecimos un diálogo muy auténtico, muy natural, sin ningún prejuicio en relación, pero digo esto porque hay que ubicarlo históricamente, donde esos prejuicios existían en relación a la confianza con otros militantes de otros sectores políticos. Y bueno, y ahí ella se empezó a fascinar con la historia, con el relato, y entonces me dijo, ay, pero vamos a hacer algo cuando volvamos. Y ese algo no era hacer una entrevista periodística, era otra cosa, era la búsqueda de una reflexión que atravesara la experiencia del autoritarismo, de la dictadura, con nuestras vivencias de ese momento de construir un espacio de pensamiento feminista del cual no teníamos, carecíamos de toda teoría, todo lo que hoy está disponible en cientos de libros, cátedras, estudios, no existía en ese momento. Entonces era pensarnos a nosotras desde nuestra experiencia y hacer de la experiencia un hecho político, es decir, construir desde la experiencia una mirada que no fuera solo individual, no fuera solo testimonial. En ese sentido, a veces las categorías encierran o acotan una mirada que es en realidad mucho más amplia, porque en ese momento, por lo menos mi habitación, mi celda, tenía justamente mi habitación, porque es un habitar, y que yo quería reivindicar la cárcel no como un vacío, sino como un lleno, como algo que existió y generó también relaciones humanas, experiencias, resistencias, luchas, pensamiento. Y la construcción de ese saber, de los saberes en general, surgen de la politización de la experiencia. Entonces, en esa búsqueda empezamos a mezclar o a articular, por eso lo de las preguntas de Lucy, de preguntarte cómo vivías tu sexualidad en la cárcel. Entonces, cómo te descolocaba y te obligaba a pensar y a reflexionar, incluso sobre cosas que intuitivamente mirábamos en nuestra experiencia o surgían de la experiencia, pero que nunca habían sido politizadas, porque la palabra y la reflexión hacen a la cosa, ¿no? Las cosas existen, pero en realidad si no les ponemos palabras, si no las analizamos, si no extraemos consecuencias, esas cosas se pierden. Y por eso la memoria en realidad es una construcción que vamos haciendo colectivamente, pero la vamos haciendo a partir del análisis de esas múltiples voces, muchas, y hay muchas memorias, no hay una sola memoria, y seguramente en la medida en que pasa el tiempo nos interrogamos al respecto de qué cosas no están hechas de hechos la memoria, está hecha de experiencias que no es la sumatoria de los hechos. No, a veces los hechos
los hechos, los episodios, las anécdotas sirven justamente para ejemplificar o para decir, bueno, si hablamos de la solidaridad si hablamos del cuidado, del compañerismo, vamos a ejemplificarlo con algunas cosas que tienen que ver con con ese espacio de construcción que no lo inventamos las mujeres que llegamos a la cárcel, sino que está dado. Entonces, ¿qué sacamos de eso? Cómo lo tejemos? ¿Cómo lo construimos? Es algo que sí podemos hacer, ¿no? Entonces, cuando se hace teatro en la cárcel o cuando se escribe, cuando se festejan los cumpleaños, cuando se construyen espacios de contención colectiva para quien está pasando un momento dramático en su psiquis, digamos, ese cuidado es lo que hace a ese hacer colectivo. Entonces, pero en realidad creo que la búsqueda de esta construcción de mi habitación, mi celda, fue una búsqueda también en una relación entre Lucy, no como como una entrevistadora o como una periodista externa, sino como alguien que está construyendo también colectivamente a partir de esa experiencia una politización de la experiencia. Entonces ahí hay algo que en los diálogos, por eso reivindico siempre el pensamiento de Luisa Muraro, una italiana filósofa que pone o reivindica ese espacio de construcción colectiva que se da en las memorias no escritas de las mujeres. Entonces, siempre hay algo nuevo cuando se pueden colocar esas dimensiones. En lo personal, para mí, ese trabajo, esas reflexiones, se dio también en un momento muy particular, personal, porque mi hijo había venido de Italia, no habíamos estado juntos, él no había vivido la dictadura en el Uruguay, por lo tanto tenía una diferencia con Francesca muy grande, porque Francesca iba a las visitas, tenía amigas que tenían la madre presa, entonces vivía con una naturalidad, algo que un niño en Italia no podía compartir con otros niños la misma experiencia. Entonces también pensamos a veces eh, qué es más difícil para un niño, y creo que en este caso, por distintas razones, también personales y con quién estaba y cómo estaba, con el padre, etcétera, también era muy difícil para él asumir la dictadura más allá de mi persona, digamos, ¿no? O sea, era muy personal. Mi mamá no está y mi madre está presa y eso lo llenaba de confusión, de rabia, también, sí, de frustraciones. Y entonces en ese momento, cuando él vuelve al Uruguay, encuentra también un momento muy complejo, como fue el Uruguay de esa salida de la dictadura, una represión con los jóvenes, un momento muy tenso. Entonces se encontró con un país que en realidad, lejos de acogerlo, lo, eh, lo volvía a castigar, y en una relación que era muy compleja. Entonces yo también estaba muy angustiada porque no encontraba, creo que la salida de la cárcel también es reiniciar no solo tu casa, que no tenés casa, no tenés nada que te pertenezca, pero no por apropiación, sino por aquello, no tenés los recuerdos, no tenés las fotos, no tenés la memoria que hace, ¿no? Que se construye más allá de las cosas que tenían mis padres. Entonces, fue un momento muy complejo que esta escritura y todos los diálogos, porque como
en esta edición se puso, esta edición que es la última, la que se hizo hace poco, no el libro original, todo lo que está dentro es original, no cambiamos nada, pero esta reedición se hizo con la tapa de los cassettes, de los enorme cantidad de cassettes que grabamos en nuestras conversaciones y después pasábamos en una máquina de escribir porque todavía no existían las computadoras en el 90. Entonces, nada, yo eso es lo que quiero contarles sobre estas, que esas memorias son individuales, pero también son colectivas. Y son colectivas porque algunos episodios son diferentes, cada una vivió, digamos, sus historias, pero tienen un hilo común que es cómo una generación de mujeres jóvenes que éramos en ese momento, vivimos el autoritarismo y de ese autoritarismo, que no es solo el que vivimos en la cárcel, sino el que vivieron nuestras madres visitando cuarteles, buscando a sus hijos, pero también esa relación cotidiana con el autoritarismo, con la arbitrariedad, con la prepotencia, con la idea de superioridad. Eso es a lo que hace, me parece, colectiva cualquier memoria, porque eso también está inscripta, muchas de nuestras madres ya no están, pero seguramente su experiencia de salir de lo doméstico para lo público, aunque ese público era restringido en una experiencia, pero es una experiencia de solidaridad, una experiencia del compartir con otras en las visitas, de solidarizarse con quienes no tenían visitas. Mi madre visitaba a Universindo en el Penal de Libertad, y lo haría con otros y otras si fuera necesario. Eso cambió la experiencia de las mujeres en nuestro país y es un hecho más colectivo, tanto que, bueno, uno de los emblemas de la lucha antidictatorial son las madres, ¿no? Uno de los símbolos son las madres porque salen de ese ámbito privado a lo público. Y yo quiero terminar esta primera intervención, que seguramente Mariana nos va a hacer algunas preguntas, trayendo un libro que les recomiendo, que me gusta muchísimo, que se llama La teoría de la bolsa de la ficción, y es de Úrsula K. Le Guin, pero el prólogo es de Donna Haraway, que es una feminista que me gusta mucho, y habla de las mochilas. Y cada mochila nace y exige una respuesta a preguntas urgentes acerca de cómo contar historias que ayuden a reescribir la historia para los tipos de vida y de muerte que merecen mejores presentes y futuros fértiles. Así como Le Guin observa que la forma más adecuada para un relato es la de un saco, un contenedor ahuecado para llevar cosas que portan sentidos y permiten relaciones. Cada mochila es una bolsa para los relatos apasionantes y el realismo extraño, la serie ficción, la ciencia ficción, necesarios para habitar los mundos de semillas y estrellas. Estos mundos están llenos de personas humanas y más que humanas, de varios tipos y especies, con mejores cosas que hacer que matarse entre ellas mientras les succionan la savia al planeta. Gracias. ¿Se oye bien? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Agradecido por la invitación de la Fundación.
Yo siempre digo que para mí, si me invitan a hablar de Cervantes o de la memoria, siempre estoy listo. Y estas jornadas que están haciendo, en recuerdo de los 40 años de democracia y 50 años del Plan Cóndor, me parece una oportunidad formidable para revivir la memoria. Antes de entrar acá, en aquella oficina, estábamos conversando con Mariana y contigo, que de veterano me ha entrado una obsesión el tema del tiempo, ¿no? Y las coincidencias del tiempo. Fíjense, hoy es 11 de septiembre, ¿no? Aniversario del golpe de Estado, del asesinato de Allende y de esa dictadura terrible que vino después. 11 de septiembre, aniversario de los atentados de Al Qaeda en Estados Unidos. 11 de septiembre, una fecha extraña que yo quiero mucho, que es la Fiesta Nacional de Cataluña, la famosa Diada, que es paradojal. Yo le digo a mis primos catalanes, ustedes festejan el día que fueron dominados, porque ese 11 de septiembre de 1714 pasaron a ser súbditos de Castilla y Aragón. Y 11 de septiembre hoy una nueva noticia que me dio mi compañera, ni bien salí de la ducha. Tengo una buena noticia, me dice Delí. Es condenado Bolsonaro y mañana se sabrá la pena que tendrá. 4-1 por la Suprema Corte de Justicia brasileña. Es evidentemente una excelente noticia, pese a todos los avatares que van a pasar los brasileños a partir de esta condena, ¿no? Y bueno, y hablar del hombre numerado es hablar de un proyecto que salió. Otra cosa que le estaba comentando a ella, es curioso de estas fechas de 40 años. Hace 40 años estábamos en los últimos retoques, una serie de compañeros, queridísimos compañeros, que venían de la vieja marcha para sacar Brecha, ¿no? Y acá estoy compartiendo este espacio con quien parece que ya no es más, pero fue directora de Brecha, la otra generación, ¿no? Y Brecha cumple 40 años, ahora en octubre. Yo voy a cumplir 40 años que vivo con esa mujer extraordinaria que está sentada ahí, que soportó la reinserción. Fui de los últimos liberados en el 85, y ese proceso merece otra historia. Y lo otro increíble es que yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Pero cada vez que tengo estos encuentros más los refuerzo. Yo creo que la vida se sostiene por 3 pilares, o se trenza por 3 hebras. Siempre 3, no es un número sagrado, pero 3. ¿Qué es la memoria? Uno de los pilares. El mundo de los afectos, el otro pilar. Y el mundo del conocimiento, el otro pilar. Cuando más conocimiento, más afecto y más memoria, tenemos más probabilidades de avanzar, ¿no? Y de progresar. Y bueno, el hombre numerado creo que es memoria de un preso, que se me ocurrió escribirla de casualidad. En realidad yo empecé a escribir estando preso, pero un día vino una requisa, un teniente, un capitán, y me sacaron de la celda, y cuando entré aquello parecía que había pasado un tsunami y me había llevado todo lo que he escrito por puño y letra mío. Entonces ahí perdí no recuerdo bien, 25 o 30 cuentos, y una novela que estaba concluyendo, que era una especie del duelo por la muerte de mi padre, que ya que no lo pude despedir, se me ocurrió escribir una historia de 3 generaciones, mi abuelo, mi padre y la mía. Otra trenza, otra troika. Y la titulé Los Patos. Lo único que me acuerdo de la novela es el título, Los Patos, por aquel juego con trampa que dice: 2 padres y 2 hijos fueron a cazar, cazó un pato cada uno, ¿cuántos patos cazaron? Y uno tiende a decir 4, y en realidad son 3, porque es un abuelo, el hijo y su nieto. 2 padres y 2 hijos. Bueno, y la casualidad surgió, bueno, a raíz de esa requisa me bloqueé, no pude escribir más. Solamente cumplí con la carta semanal a mi familia, los 25 renglones en cada página de un solo lado, con un margen de 2 centímetros. Pero las cartas me fueron entrenando a escribir. Mi objetivo era escribir todas las semanas
y escribir algo bello. No sabía si podía hacerlo, pero quería llegar al corazón de mi gente, ¿no? Entonces, y ahí me enseñaron otros escritores. Leí mucho estando preso, muchísimo. Y recuerdo un ensayo de Octavio Paz que arranca describiendo una salida del sol que entra por su ventana a su estudio. Y ahí me dije, yo tengo que escribir así, un día tengo que... Era como un estímulo, ¿no? Los buenos escritores me estimularon a escribir. Entonces mis cartas, que a veces 2 por 3 las releo, la mayoría no sirven para nada, pero algunas valen la pena. Creo que eso me entrenó como escritor. Y lo otro que me entrenó como escritor fue el hecho de que un día, así como Don Quijote tuvo al cura del barbero que le censuraron la biblioteca, se la cerraron y le quemaron los libros, nosotros tuvimos, en vez de un cura y un barbero, un teniente y un capitán que durante 2 años cerraron la biblioteca del penal, en el año 79, y perdimos miles de libros, fueron al horno donde se quemaba la basura. Entonces, al no tener que leer, el desafío fue, bueno, no tengo que leer, escribo. Entonces empezamos con el bicho Bonomi, empezamos a darnos manija. Un día el bicho viene al recreo y me dice, che, escribí un cuento, terminé de leerlo. ¿Vos un cuento? Sí, escribí un cuento. Bueno, pasámelo. Y ahí está en el relato del hombre numerado, la remera azul. ¿No? Teníamos una remera azul similar los dos, la de él tenía un bolsillito acá. Entonces cuando íbamos a la ducha, colgábamos cada uno e intercambiábamos las remeras, ¿no? Y yo venía con el cuento de él en el pecho, lo desilvanaba, porque él hilvanaba hasta el bolsillo para que no se perdiera, y en papel cebolla venía el cuento del bicho. Entonces, para hacer una crítica, se me ocurrió escribir la crítica, no comentárselo en el recreo, porque los recreos eran de 30 minutos. No voy a perder el tiempo hablando de literatura, ¿no? Entonces, macanudo, escribí una crítica, y por si caía en manos de la guardia, se me ocurrió que la crítica eran 3 personajes, un matrimonio joven y un amigo de ellos, que hablaban del cuento, ¿no? Fenómeno. Entonces inventé lo que firmaban el Tosco Trío Tosqueño, la triple T. Vivían en las Toscas. Bueno, fenómeno. Le entrego el cuento, vuelve en la remera, cuento y crítica. Y así fueron pasando los cuentos. Un día el bicho me dice en un recreo, ¿pero vos qué opinás? Ya te dije, te escribí. No, pero ahí opinan 3. La tuya, ¿cuál era la opinión? Bueno, entonces tuve que hacer una síntesis, pero los 3 son mi alma, ¿cómo es? El alter ego. Bueno, en fin, así empezó el entrenamiento de escribir. Pero por esa requisa que tuve, donde perdí todo, me traumé y durante años no escribí nada. Pero aquí que tuve el privilegio de participar del proyecto Brecha, del diseño de Brecha, junto a una amiga, y gracias a esa amiga conocí a esta señora que está acá, que ella no se acuerda, de Cotidiano Mujer. Era el único hombre en una reunión de mujeres, en la calle Jackson, como una especie de sótano abajo, hacía un frío, nunca me voy a olvidar, porque María Laura Bulanti me llevó, y María Laura hizo el diseño de Cotidiano Mujer. ¿Vieron lo que son lo que es el tiempo y las casualidades? Bueno, y después sale Brecha, y vos conocés bien los entierros, todos los que estuvieron en periodo, que es un entierro. En los entierros podíamos conversar en los pasillos. Y Ana Inés Larreborge, que en esa época era la editora jefa de Cultura, conversábamos siempre literatura, y estaba azorada de lo que había leído, la cantidad que había leído, ¿no? Y yo le dije, sí, es que si tuve una biblioteca extraordinaria al principio, no nos dejaban entrar libros, menos marxismo y esas cosas raras, ¿no? Historia, antropología, no. Pero literatura sí. Hasta que prohibieron, vino la dictadura y prohibieron a todos los latinoamericanos, Vargas Llosa para afuera, Cortázar, todos prohibidos, Carpentier, en fin. Entonces, a través de esos comentarios me dice un día, ¿por qué no escribís sobre lo que leíste en Libertad? Me dice Ana Inés, me desafía. Y una columnita breve me tienta, ¿no? Que se va a titular Leer en Libertad, la paradoja que... ¿no? Se entiende. Entonces me animé y empecé a escribir esas columnas. Fueron 8 o 7 columnas. Recuerdo que la primera vez que escribí sobre Joyce y el Ulises de Joyce, ¿no? Entonces ahí cuento una cosa muy graciosa. Pido el Ulises, empiezo a leer allá por el año 75, el año de la orientalidad, y no puedo pasar de la página 45. En el recreo voy a conversar con un compañero, me dice, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo a Joyce, pero no puedo con él. Y me dice, no te preocupes, Marcelo, 7 años más de cana y el Ulises se convierte en un bocato di cardenale.
Y tuvo razón. A los 7 años lo pedí y no pude soltarlo. Bueno, esa fue mi relación con los escritores. Un enamoramiento también tuve con Cervantes. Por eso los primeros libros que escribí fue sobre Don Quijote. Y Ana Inés, al estimularme a escribir, me abrió otro panorama, ¿no? Entonces ahí mi carrera empieza como escribiendo gracias a Ana Inés Larrey Borges y aquellos pasillos, aquellas conversaciones en brecha. Y El hombre numerado, les voy a contar brevemente cómo surge, porque la memoria es uno de los pilares. Surge medio de casualidad. Venía leyendo todos los libros que publicaban compañeras y compañeros sobre esa experiencia. Y siempre me quedaba la sensación, pese a que eran muy buenas obras, que no era mi cárcel, ¿no? Que había algo que no contaban. Y lo que no contaban es algo que vos mencionaste ahora. Dentro de una celda hay humor, hay sufrimiento, hay convivencia, hay solidaridad, hay una cantidad de cosas. Es vida, vida encerrada, pero es vida. Entonces, aún así no escribí nada. Un día, el pelado Rosenkopf inaugura su programa Que Nunca Falte, pasa de la televisión a la radio, al espectador. Entonces estoy trabajando en búsqueda un miércoles de noche y anuncian la propaganda en la radio de que al otro día empieza Que Nunca Falte en el espectador. Entonces en unos momentos de entierro se me ocurre mandarle un correo electrónico y le hago un poema en broma, donde en base a que nunca falte un vaso de vino, que nunca falte una mujer, que nunca falte un amigo. Y terminaba después de un largo que nunca falte, que nunca falte, que nunca falte, el programa de él. Y a Mauricio no se le ocurre nada peor que arrancar el programa, su primer programa, El Espectador, leyendo eso y adjudicándome a mí que yo inventé el Zoom y que era el que calentaba agua caliente para el mate a todos los compañeros. Por supuesto, le agregó IVA y Messi, ¿no? Narró, él era un narrador. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente le escribo contándole cómo aparece el famoso enchufe en mi celda. En el 2B, un preso por celda. Un día, mi celda era la celda 1 derecha. O sea que la pared al lado era enfermería, no había presos de un lado, del otro lado sí. Y un día empiezo que alguien está rascando la pared. Entonces paré así, a ver, siempre misterio, ¿no? ¿Qué está pasando? Nada. De repente se abre la puerta de la celda entre dos marineros con un cincel y un marrón, pum, pum, rompen la pared y apareció un enchufe, una instalación eléctrica atrás. Enhebran un cable y me ponen un enchufe. Yo dije, ¿esto para qué? No estaba autorizado el mate en ese momento, nada, ¿no? Al otro día del recreo, preso por preso, compañero por compañero, vos, ¿te pusieron un enchufe en la celda? No, a mí no. Y a vos, a mí tampoco. Y al final era el único. Y me entré a perseguir, que había un micrófono ahí atrás, que había una, no sé, algo. Me puse paranoico. Hasta que a las pocas semanas, por los altoparlantes anuncian que está autorizado el mate. Y que yo tengo que calentar el agua para los 49 que están ahí. En los baldes negros de Fagina inventamos rápidamente, ¿no? Habilidad con unos alambres gruesos y un corcho en el medio para que no hicieran contacto, unos zoom. Que al principio empezamos a calentar y saltaban todos los tapones del penal. Tuvieron que venir a reforzar todo eso. Bueno, esta anécdota que estoy haciendo se la cuento a Mauricio. Entonces, la productora de Mauricio me contesta, después que le mando la crónica esa, me contesta, qué bueno que está esto, Marcelo, tenés que contar más cosas. Y ahí quedé picando, ¿viste? Pero no escribí más nada. Al poco tiempo, Virginia Martínez saca un libro de historia de la dictadura, con algunos recortes, ¿no?, de la prensa de la época, hechos, y por allá menciona cuando yo fui al Supremo Tribunal Militar, ¿no?, y me dio por reivindicar mi condición de Tupamaro, y me dieron 30 años, y allá está el fiscal, y 15 de seguridad. Entonces, a Virginia le escribo, no, Virginia, mirá, el asunto fue así, y le hago toda la crónica de cómo me preparé antes de ir al Supremo Tribunal Militar, y por qué tuve la fortuna de poder hablar. Entonces Virginia me contesta, qué bueno que está esto, tenés que seguir escribiendo. Ahí estaba, el mate, el enchufe y la pena. Y ahí me largué. Entonces, cuando me largué de a poco, se iba mandando las dos querían leer, ¿no? Tanto Virginia como, las dos Virginia Martín y Virginia Arlington era la productora del programa de Mauricio Rosenkopf. Y un día recibo un mail de Virginia Arlington que en vez de decir @El Espectador, decía @Santillana.
Y y me decía, el día que termine estas crónicas, mandámelas. Bueno, seguí escribiendo y cuando terminé, allá por noviembre del 2006, se las mando y a los 15 días me contesta, va a ser el primer título del próximo año. Y así nace El hombre numerado, ¿no? Que salió también, esto fue una decisión muy personal, uno tiende a querer contar todo y es imposible contar todo. Y salió el día que decidí contar solamente, por eso es un libro egotista, ¿no? Porque es en primera persona y solamente lo que me pasó a mí, ¿no? Dejé afuera a otro, cuento lo que pasó a otros, pero que estaban a mi lado. Si me enteré, por ejemplo, de un compañero que estaba en la celda 25 y yo en la 12, me entero que en la celda del frente pasó tal cosa, no lo cuento. Saqué todo lo que yo no sabía de vía directa. Y eso fue como un trampolín o un tobogán para poder sacar el libro, ¿no? Y además lo digo en el prólogo, cuento solamente desde el primer día que llego al penal hasta el último que me voy. O sea, nada de previo, el pasaje por los cuarteles, todo ese infierno, y nada del otro periodo que es fabuloso, que es la reinserción. Volver a la libertad, ¿no? Volver a saber el sentido del dinero, ¿no? Que mamá me daba 1000 pesos y para mí es lo mismo que me diera. Y yo iba al baño y me decía, nene, cerrar la puerta. Claro, si estuve 13 años en una sola pieza que era todo baño, dormitorio, comedor, ¿no? Todos los reflejos esos que te vas aprendiendo de a poco, cruzar la calle, ¿no? Volver a facultad a estudiar en el 85. Entonces, los compañeros que habían fundado a CEPFEU y venían y me decían, che, ¿qué es el gobierno? ¿Vos qué tuviste? No tenían ni idea. En fin, fue un proceso riquísimo, pero ese es otro libro. El hombre numerado sale así, y creo que si tiene un mérito es que soy honesto. O sea, lo que viví está contado ahí. Y es verdad que la memoria no es una sucesión de hechos reales, no es un grabador, ¿no? Perfecto, que puede hacer play y escuchar. No, la memoria recrea cosas, ¿no? Tuve que consultar al ñato Tiscornia, o el 777, como decía él, porque era el 777. Y cada vez que un oficial le decía, recluso, ¿qué número tiene? 777, decía. ¿Cómo? 777, tenía que decir 777. Bueno, y creo que metí algo de humor. La gente rescata el humor que hay. Los lectores lo rescatan, ¿no? Hay cosas muy graciosas, muy graciosas. El hecho de que me lleven a cazar, por ejemplo, ¿no? A Libertad, me encapuchan, me cortan el pelo, me encapuchan, me vendan. De repente me sacan la capucha y estoy en el pueblo de Libertad. Digo, ¿qué cuartel tan cerca? Yo ya creí que me iban a dar otra vez la tortura. Y empiezan con el jeep despacito por la principal del pueblo de Libertad, como si estuvieran patrullando. Y yo ahí, sentado, esposado, por allá se detiene y dice, viene un peatón y dice, señor, ¿dónde queda el juzgado de paz? ¿Juzgado de paz a mí? ¿No? ¿Qué tenía que ver? Y se allá en la esquina, al lado del boliche, no sé qué, y al lado del boliche entramos, un pasillo largo, una oficina típica de un juez de paz, y aparece el bolichero que a su vez era el juez, por una puerta que comunicaba con el bar, se pone la cinta esa que se pone, que simula la bandera para casarme, y yo veía que mi futura suegra estaba con unos nervios bárbaros, la novia también, pues no era el novio, no era yo. Entonces nadie se animaba a hablar ahí entre medio de los tenientes, y al final hizo una tosecita a mi suegra, y dijo, "No, perdón, juez", dice, pero fulano, un mengano, acepta. Entonces, perdón, juez, no es él. ¿Cómo que no es él? Bueno, era un Stefanoli, no Stefanel, que es el novio. Bueno, esas cosas hay que contarlas, ¿no? Y bueno, me llevan de vuelta, me encapuchan, se iban carcajeando como ustedes, los milicos, ¿no? Un soldado de cabo. Y por allá, cuando ya están llegando al penal, dice el teniente, bueno, no se rían, que nos vamos a comer un arresto. Claro, se comió un arresto. Y al otro día, en el recreo, se me acerca el flaco Zabal, Saltito Grego, ¿y por qué te sacaron? Me llevaron a casar equivocado. No, nadie me creía. Este es un ortiva que está metido entre nosotros. Bueno, esas cosas había que contar. O ahora que lo veo a Rafa ahí, bueno, cuando anunciaron por los parlantes del penal la muerte de tu viejo, de Willy Rosario y del Toba, fue horrible.
Y le dediqué ese capítulo que se llama Nacimientos y Muertes. Porque en ese momento lo que me salva del desastre es el nacimiento de mi primer sobrino. Y un poema precioso de Carta para Julia, ¿no? De Agustín Gotisolo, que dice: nunca te alejes ni te apartes, junto al camino nunca diga no puedo más y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Y bueno, al poco tiempo nace otro sobrino más. Entonces concluyo el relato, que pongo: días más tarde me desperté para recoger el agua caliente para el mate. Ya ahí yo no calentaba, traía en el agua. Tuve la claridad de pensar que estaba a pocos meses de otro nacimiento, de otra buena nueva que vendría a darme ánimo sin saberlo. El 1 de septiembre del 76, mientras los militares se regodeaban con su nuevo dictador, con su títere de turno llamado Aparicio Méndez, la alegría de los míos estaba dada por el nacimiento del segundo hijo de mi melliza, por Santiago, Santiago como mi padre y Santiago como mi abuelo. Cuando se confirmó la noticia, supe que si bien la posibilidad de volver a ser libre ni siquiera estaba en el horizonte, el día de los abrazos llegaría, aunque tuviera que escupirle 1000 veces el rostro a la muerte. Bueno, haré lo que pueda. Sí, no sé, tengo que... Ahora estoy un poco más complicada de lo que estaba cuando... Claro, que cuando llegué ya estaba bastante complicada. Porque este es un tema, el de los testimonios, el de la memoria, que a mí me interesa y me interpela mucho. Y llevo muchos años pensando alrededor de este tema. Por dos motivos fundamentales, me parece. El primero es porque yo busco respuestas, ¿no? Busco respuestas a lo que pasó en Uruguay, pero también probablemente porque yo busco respuestas anteriores y que tienen que ver con mi familia. Yo vengo de una familia exiliada española, que primero se exilió en Francia y después recayó acá, y en donde el tema de la guerra o de las guerras, la guerra civil y la Segunda Guerra que ellos vivieron en Francia, me refiero a mis abuelos y a mi padre, que nació en España y se fue de muy chiquitito, esa experiencia que definió a mi padre en sus primeros 15 años de vida, la experiencia de las guerras y de la posguerra, siempre fue como muy silenciada en mi familia. Yo vengo de una familia donde el silencio del trauma de la guerra se expandió por generaciones. Y eso hizo que, bueno, que yo fuese una persona como muy necesitada de respuestas que básicamente no llegaron. Mis padres además militantes, con muchos amigos presos, ¿no? Que cuando yo tenía, en el 84, tenía 7, bueno, se empezaba a hablar, yo escuchaba, medio que entendía, medio que no entendía, pero sabía que algo grave había pasado, evidentemente. Empezaba a ir a los actos con mis padres, era todo como una cosa, si bien ahí eso sí se hablaba como bastante abiertamente. Y el segundo motivo es que soy periodista. Y entonces empecé y trabajo en Brecha. Y el tema de la memoria en Brecha es un tema. Y yo lo tomé el tema a los pocos años que entré. Y empecé por el juego. Empecé haciendo una nota sobre el tema del juego en las cárceles uruguayas. Empecé a entrevistar gente, ¿no? Y les cuento todo esto nomás porque yo quiero
decirles unas cosas y quiero que entiendan el porqué de mi entrevero, ¿no? Y empecé con eso y después ya me empecé a meter con otros temas de la experiencia carcelaria y empecé con el tema intergeneracional, ¿no? Cómo era la transmisión generacional de la experiencia carcelaria. Y acá vienen todas las preguntas que yo me hago hasta el día de hoy. Yo tengo por ahí anda Eda Fabri, gran compañera de Brecha durante muchos años, con el que tenemos una conversación que viene hace muchos años, viene como por capítulos. Y como las casualidades no existen, el último capítulo se dio el sábado. Cuando nos cruzamos, Ida me dijo, ay, vas a estar de moderadora en la mesa, no sé qué. Y ahí volvimos sobre el tema, qué sé yo, y después nos mandamos unos WhatsApp en la tarde. Y las dudas que yo tengo, básicamente, son, o sea, ¿para qué uno testimonia? ¿Para qué uno se expone su experiencia, muchas veces dolorosa, aunque pueda ser enunciada desde un lugar de las cosas lindas o buenas o divertidas? Vos decías recién, hay vida, hay mucha vida en una celda. Y es cierto, pero hay una memoria grande, digamos, una memoria colectiva que es necesario construir, que la sociedad se necesita construir, y, y hay un diálogo intergeneracional. Entonces, yo siempre me estoy preguntando, y esto sí en base a mi experiencia como periodista, si nosotros hacemos las preguntas pertinentes, las preguntas que ustedes necesitan que se les hagan para poder decir eso que ustedes necesitan decir, y si lo que ustedes cuentan es lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? Para ir armando nuestra idea de qué fue lo que sucedió. Y por momentos tengo dudas de que eso sea así. Por eso yo hoy empezaba diciendo que a mí me había sorprendido mucho del libro de Lilian las preguntas que hacía Lucy y la época los años en que esas preguntas fueron enunciadas. Porque Lucy preguntaba, vos decías, por la sexualidad, pero también, yo no me acuerdo cómo la formuló, pero me impresionó mucho. Valió la pena. Valió la pena, esa fue otra, pero te preguntó por la muerte también, algo así como Sí, si en algún momento habías había pensado. Sí. en morir. Y yo decía, wow, porque son preguntas que yo muchas veces quise hacer y no sabía cómo. Eh, Porque uno tiene miedo de preguntar, tiene miedo de lastimar, tiene miedo de tocar ahí un resorte que sea doloroso para la otra persona, y creo que también un poco tiene miedo de escuchar, tiene miedo de conocer esa respuesta. Entonces esas preguntas que hacía Lucy a mí me llamaron la atención, no solo bueno, Lucy es así, directa, ¿no? Pero porque me parece que después desaparecieron de la conversación sobre la dictadura. No sé por qué desaparecieron, pero no son las preguntas que se suelen hacer, no son las preguntas que se suelen abordar en las entrevistas. Me pasa también, y digo todo de una y después vamos conversando. Me pasa también que yo imagino que parte de la necesidad de contar tiene que ver con la idea del nunca más. Bueno, uno cómo logra el nunca más. Para empezar, conociendo lo que pasó, ¿no? Yo lo que pasó lo defino con mucha claridad como fascismo, ¿no? Entonces a mí me pasa que en los últimos meses estoy muy interpelada por ese tema, de si la sociedad uruguaya realmente entendió o está dispuesta
a reconocer y hacer el nexo entre el fascismo de ayer en Uruguay y el fascismo de hoy en otras partes del mundo. Lo digo porque yo estoy muy sorprendida de la indiferencia uruguaya ante lo que pasa en Palestina, de que no se logra hacer el nexo de que será lo que será, es fascismo, punto. Y si no podemos decirlo con claridad, a mí me parece que tenemos un problema como sociedad y empieza a ser el nunca más, a mí me empieza a sonar como muy hueco. Eh, bueno, con todas estas cosas dando yo a cuestas hace tiempo, ¿no? Como muy eh, mareada. Me alegra mucho que me hayan invitado porque yo ahora desplazo todo esto que me pasa y empiezo a buscar respuestas en ustedes, que ensayemos un poco acá y con la gente también sobre esto, ¿no? ¿Hay un verdadero diálogo? Podríamos empezar por ahí. ¿Ustedes sienten que hemos hecho? Yo tengo además un reproche generacional, cargo con eso también, ¿no? Eh, que algunas veces me cuesta mucho expresarlo. Una vez entrevisté a François Graña, el autor de Los Padres de Mariana, y toda la conversación terminó como que estuvo buenísimo para mí, pero en un gran intercambio sobre ese reproche que tenía yo como hija de la generación de la dictadura, ¿no? De decir, pero qué locura, qué locura em, para los que eran padres. Qué locura cómo sufrieron esos hijos. Qué locura. eh, Porque eso sale también en las entrevistas. De los padres, por ejemplo, que les cuesta mucho hablar con sus hijos. Los hijos no preguntan y los padres no cuentan. Y ahí hay una cosa como rota y yo la traigo acá porque bueno, porque me pasó a mí en otro tema, pero que es el mismo tema, en definitiva, pero también porque me llama la atención cómo aparece repetidamente en las entrevistas, de ese corte generacional. Tanto así, yo les contaba hoy antes de entrar, que una vuelta fui a entrevistar a Marcelo Viñar, creo que en 2016, un divino Marcelo, y fui más o menos con la misma nebulosa con la que vengo acá. Y le preguntaba justamente por el tema del diálogo o no diálogo intergeneracional, por esa dificultad que hay, ¿no? Bueno, Marcelo me dio sus explicaciones y me hablaba de la memoria del horror. Me decía lo difícil que es transmitir la memoria del horror, como la llamaba él, y él había trabajado mucho con familias de desaparecidos y la imagen del desaparecido. Bueno, acabo de vomitar un montón de cosas, disculpen, pero no podía hacer otra cosa que esto. Está bien, está bien. Eda me preguntó el sábado del otro día, ¿pero qué es lo que querés saber? Me preguntó después en un WhatsApp cuando Seguro. seguíamos. ¿Qué Que haga la querés pregunta. saber? Y en realidad, yo creo que todo. Y yo creo que quiero saber todo. Y en un momento de la conversación, Eda me dijo que había cosas que no me acuerdo cómo lo dijiste, Eda, pero me dijiste hay cosas que nunca vamos a decir, hay cosas que no. Y hay que acostumbrarse a esa idea de saber, bueno, hay cosas que no vamos a saber, los que no vivimos, hay cosas que no la vamos a saber jamás. Y habrá que respetar eso, las piezas del puzzle que van a quedar sin completar. Pero bueno, no sé si quieren que les pregunte algo o quieren reflexionar alrededor de... Agárrate, remate Dale. el micrófono. Sí, no, voy a tomar esto último porque yo creo que no es que no queremos decir, sino
qué difícil es transmitir una época, una cultura, una expectativa, una mirada, una subjetividad que hacía de la maternidad, por ejemplo, de traer hijos al mundo, en un mundo en el que creíamos. Y hoy yo entiendo a las jóvenes que no quieren maternar. Y lo entiendo porque este mundo es una mierda. Así, no hay otra cosa, no hay otra manera de decir. Mundo de guerra, de prepotencia, de autoritarismo, de fascismo, de genocidio, pero también de destrucción del planeta en el que vivimos, de contaminación del agua, o sea, de atentado, de guerra contra la vida. Entonces entiendo cuando una joven dice, no, yo no quiero ser madre, no quiero traer hijos, pero no era eso lo que vivíamos. Yo me casé en el 68, tenía 18 años y todos los meses pensaba, ay, ahora voy a quedar embarazada. Y pasé 2 años antes de quedar embarazada sin, por supuesto, sin ningún control de ningún ni preservativo ni nada, porque yo quería quedar embarazada. Entonces, eso es lo que es difícil de transmitir para otras generaciones, otras expectativas, porque también nosotros, esa generación, vivimos un sueño de expectativa del mañana que no era largo, no pensábamos en una revolución que sería triunfante, que podría. Entonces, yo creo que no es tanto el no decir, sino la distancia, como hoy nos pasa como me pasa a mí con mis nietos, y tengo buen diálogo, pero hay cosas que ellos viven que obviamente nos acercamos intelectualmente, pero no son nuestras vivencias. Y conversando justamente con uno de mis nietos sobre los incels, la película esta de la adolescencia, etcétera, tomé conciencia por primera vez esa distancia generacional y ese miedo, otros miedos diferentes, porque nuestros miedos estaban llenos de esperanza. Eran miedos, pero esperanzados. Eran miedos con confianza. Yo estuve 1 año y medio sola en un calabozo. Sin embargo, sentía que yo tenía una fuerza, que los militares, esos, eran nada. O sea, yo no sentía, no lo sentía, y eso parece no sé, es como insultante decir eso, ¿no? A veces porque decís, ay, ¿cómo? A los que torturaban. Pero es que de verdad yo pensaba que tenían una mirada chiquitita, que miraban el poder que tenían en ese momento, pero que no estaba del lado de la historia, su permanencia. Entonces, nada, yo creo que esas distancias son las que hacen. Y la segunda cosa que te quería contestar es que el testimoniar, primero porque las historias se hacen de las experiencias, no hay otras, o sea, supongo, no sé, porque yo no hago literatura, pero digo, las historias que uno lee, están hechas de recuperación, de construcción de una ciencia ficción, como dice, pero no la ciencia ficción como un género literario, sino el traer a la vida experiencias distintas. Entonces el testimoniar es eso, es ¿por qué lo hace uno? Lo hace porque lo necesita, porque te libera, porque es una forma de contar, es una forma de narrar a tus hijos, a tus nietos, a las otras generaciones, porque dirán, bueno, capaz que nunca supe si lo leyeron o no. Sé que alguna vez me encontré con un profesor de historia de mi nieta que me dijo, ay, sí, porque pero ella a mí nunca me dijo, yo hablé de vos en la clase de historia. No,
nunca jamás, porque las relaciones también son complejas, las relaciones intergeneracionales son complejas en todos los momentos históricos. Sí. Y son siempre complejas y siempre tenemos deudas que cobrar o reclamos que hacer. Entonces, nada, digo que eso no... Las preguntas y las interrogantes son válidas justamente para encontrar otras densidades a las cosas que hacemos y a las memorias que construimos. Vos sabés que me llama la atención tu sensación o tu impresión, porque mirando históricamente, nunca ha habido tanta memoria como ahora, ¿no? Vos fijate, yo de niño escuchaba a mis abuelos y a mis tíos hablar de política continuamente, hablaban de la Guerra Civil Española y siempre se preguntaban cuándo va a morir el viejo Franco, ¿no? Era como una obsesión, se murieron ellos antes que Franco. Y de la dictadura de Terra apenas se hablaba, ¿no? En el año 70, hoy se cumple 40 años de democracia, ¿no? En el año 73 se podía haber dicho, bueno, 40 años de la dictadura de Terra. Mi generación no teníamos una conciencia histórica, para nada. Sin embargo, hoy, ¿cuánta memoria hay? ¿Cuánta literatura hay? ¿Cuántos libros de historia hay? Vos fijate que Barranin aún para poder reflejarnos el fin del siglo XIX, la burguesía de la época, ¿no? La historia de la sensibilidad, tuvo que ir a los testamentos, ¿no? O las memorias, los diarios de la señora de la época que dejaron algo escrito. Tuvieron que reconstruir a partir de eso. Hoy para reconstruir la historia hay muchísimo material más objetivo, más nutrido, no solamente por los testimonios individuales, sino por los libros que se han hecho, muy bien hechos, ¿no? Entonces, yo creo que uno se puede hacer muchas preguntas, pero las respuestas están. Ahora, quizás yo soy un caso medio extraño, porque yo desde que salí de la cárcel salí dispuesto a contar lo que había vivido, ¿no? Nunca oculté nada a nadie. Es más, recuerdo una discusión, estábamos todos solos. Entonces los militares a último momento, cuando ya se dieron cuenta que se venía la libertad, nos abrieron la celda un ratito para que nos juntáramos a jugar al truco, ¿no? Y a conspirar un poco. Y entonces empezaron las discusiones, ¿qué hacemos cuando salimos? Entonces unos compañeros decían, no, tenemos que irnos del país porque no tenemos organización, no tenemos seguridad. Y yo le dije, mirá, disculpame, yo me quedo. Yo salgo, mi decisión personal era yo voy a salir a volver a estudiar veterinaria, a conseguirme un trabajo, porque soy un inútil que no sirve para nada, ¿no? A estudiar otra vez, a reencontrarme con mi familia, que ha hecho tanto por nosotros, con mi barrio, con mi gente, y me lo confirmó que eso era correcto el mismo día que llegué a Paysandú. Llegábamos en la camioneta de mi cuñado, los últimos 2 sanduceros que llegábamos al pueblo. Entonces nos estaba una recepción en la entrada impresionante, una caravana hasta la casa de mi madre, que la habían mudado a un apartamento porque al fallecer mi padre el caserón quedó grande, y la mudaron y como tenía problemas de movilidad, a un apartamento planta baja con un pasillo largo. Ese pasillo no se me olvida más, porque me bajo y estaba lleno de gente que te quería abrazar, y me abrazaba un colorado, un blanco, un pachequista. Y dije, tengo que hablar con todo. Y mis amigos de la niñez, de la adolescencia, me pasé de joda un mes entero. Un asado para aquí, asado para allá. Una murga nos agarró en broma, ya nos llevó de peña de murga de noche. Entonces eso me convenció de que había que integrarse rápidamente, pese a la dificultad que iba a tener, que eran obvias, y hablar con todo el mundo. Y lo he hecho, bueno, después con mis hijos también, los amigos de mis hijos, cuando eran adolescentes venían a casa, no me preguntaban por mi pasado, los que querían saber cómo fue la década del 60, los Beatles, los Rolling Stones, ¿no? Idealizaban esa década, los hippies, ¿no? Y por allá empezaba también la guerrilla, ¿no? Por allá después venía la dictadura. Entonces yo en ese sentido siempre fui muy bocón, siempre hablé muchísimo y conté. Y quizás por eso conté, hice el nombre numerado al final, ¿no? Y quizás por eso también en la novela, la última que escribí, cuento otras cosas de mi vida personal, ¿no? Es una experiencia muy personal, que vos te choques. Vine a estudiar a Montevideo, ¿no? Y salgo al año menos, en diciembre del 69, salgo como tejo de mi casa para dar un examen. Y al pasar por la puerta del banco de seguro, me pecho con un botija que es igual a mí,
Sí, ¿no? Todo eso claro. es insólito, que el tipo ya se ha comido cárcel porque se parecía a mí, le pasó a un primo mío también, también es insólito. En fin, entonces, que siempre quise, siempre conversé. Capaz que si hubiera sido mi hija, no tenías ninguna pregunta para hacerte. Este, y bueno, y recuerdo, una de las cosas que recuerdo cuando vine a estudiar a Montevideo, bueno, cuando bajamos del camión, le hace una anécdota muy breve. Cuando salgo del ropero aquí a los últimos, que vamos a Conventual a dar la conferencia de prensa, a la primera persona que encuentro, por suerte los compañeros han hecho un pasillo, pues si no la gente se te tiraba encima, ¿no? Veo a mi melliza, ¿no? Un abrazo, después mi madre, mis hermanas. Y la cuarta o quinta persona en el zaguán de Conventual, Elisa Michelini, la hermana del Rafa, mi compañera de facultad, compañera de estudio. Entonces nos abrazamos y digo, flaca, el lunes andá y anotame en facultad. Me dice, ¿vos estás loco? Sí, y anotate vos también. No, yo no, dice Elisa. Bueno, al otro día me voy a Paysandú y a la semana siguiente me llama Elisa y me dice, te anoté y me anoté, ¿no? Entonces, ahí, bueno, entonces cuando empezamos a estudiar juntos de vuelta, iba a la vieja casa de los Michelini, me encontré con Dora, con Elisa Mar, con aquel señor que está sentado allá, que era un pibe, que no andaba no sé qué, nos subimos a la azotea a arreglar una boya porque andaba mal el depósito. Y esa conversación con la familia Michelini para mí fue muy importante en la recepción. Y hablamos hasta por los codos, ¿no? Hasta por los codos. Y reencontrarme con los Huaylos, lo que yo digo en el libro, yo sabía que un día me iba a reencontrar de vuelta con los Michelini y con los Huaylos, le iba a dar un abrazo. La satisfacción que fue reencontrarme con ellos y con todos mis compañeros. El primer congreso del MLN en la legalidad, en diciembre de 85 en el Club Truville, de eso no me olvido más. Y eso parte de reencontrarme con una querida compañera de facultad, que somos pareja hace 40 años, ¿no? Heredar sus hijos, tener que educar a sus hijos, que yo no era padre, ¿no? En fin, podría hablar horas de la memoria, porque eso es parte de la memoria y es parte también del mundo de los afectos y es parte del mundo del conocimiento. Soy un fanático del conocimiento. Desde que me retiré de trabajar, estudio. Estoy seguro que una sociedad que no aposta al conocimiento y sobre todo a la ciencia y al método científico está condenada. Está condenada. Por eso digo, y lo sostengo una vez más, si no hay memoria, si no hay conocimiento y si no hay afectos, no hay vida, ¿no? Hay que apostar a eso, no queda otra. Capaz que también decir que la pregunta que vos te hacías en relación a qué pasó después, por qué desaparecieron algunas preguntas, tiene que ver con lo que fue la derrota absoluta, subjetiva, emocional, afectiva de el plebiscito. La ley de caducidad. La ley de caducidad. El voto Yo verde creo fracasó. que me acuerdo, o sea, nunca voy a olvidar esa noche llorando colectivamente, éramos varias compañeras, estábamos ahí, y yo creo que eso puso porque durante bastante tiempo, me acuerdo, porque nosotras publicábamos el libro ahí, yo qué sé, estaba Viñar, Marcelo, y Marcelo nos daba ánimo y decía, no importa, esto no es para ahora, es para después, después se va a leer. Porque eso fue una plancha sobre nuestra subjetividad, porque nunca pensamos de verdad esa otra pregunta. Entonces la pregunta en realidad es, ahora no estamos, o qué pasó, por qué tanto miedo, por qué tanta dificultad porque no fue la única vez que no pudimos derrotar esa ley, ¿no? Entonces, nada, y eso creo que fue un tapón total para la memoria. Para mí también hay un proceso, por lo menos en lo personal me ha sucedido, y se lo he dicho a los familiares en alguna ocasión, de los detenidos desaparecidos. Yo no tomé conciencia del desastre que había hecho la dictadura durante muchos años, ¿no? Me parecía normal que aquel, ¿cómo se llamaba? Medina, hubiera escondido los expedientes. ¿Qué tanto lío? Ya pasó, ¿no? Quería vivir.
Y de repente me doy cuenta que era un disparate. Lo del voto verde nos chocó muchísimo. Me recuerdo que estábamos en Brecha, estaba toda la prensa internacional que vino a cubrir y todos querían entrevistarlo a Galeano. ¿Qué opinaba Galeano del fracaso del plebiscito? Y Eduardo me dice, vení, escondeme acá y cerrá la puerta, ¿no? Entonces, en una pieza, ¿viste cuando terminaba el fin de la escalera de la Casa Vieja? No, sin ser la primera que hacíamos reunión de consejo y todo, la de al lado, la que era, ahí se encerró, nos encerramos, dame 10 minutos, me dijo. No, 10 minutos, salgo, estaba todo. Entonces, a los 10 minutos abro y los recibe. Y le tira la frase a aquella matadora que dijo, el Uruguay todo es verde o gris. Los ómnibus son grises, el ejército es verde y ganó la grisura y ganó lo verde. El verde perdió porque ganó la grisura. Y ahí empieza a ser tú una metáfora entre el Uruguay que vas al estadio, y en esa época, no sé ahora, ¿no? Porque hace 1000 años que no voy, pero es cierto, ibas al estadio, miraba las gradas y era todo gris o azul. Por allá un bordó, por allá un blanco, rarísimo, ¿no? En fin. Y después, cuando fui a la primera marcha del silencio, la primera de todas, a medida que iba caminando, me daba cuenta que había vivido una burbuja. Uno que había sido protagonista de muchos de los hechos, estaba al margen de algo tan importante como de los compañeros desaparecidos. Y nada menos que a mí, yo fui el primer testimonio del primer desaparecido. Cuando viene el hermano de Ayala a un contacto y me dice, desapareció mi hermano, no me lo tomé en serio. Le dije, debe estar en Cana, vamos a averiguar. ¿No? Y salimos a averiguar a ver si estaba preso en algún lado. Tiramos líneas por nuestros abogados al hospital militar y no aparecía por ningún lado. ¿Y cuál es el segundo pensamiento bien artero y mediocre? No quiere saber más, nadie se borró. Mirá lo que uno piensa, ¿no? Si estaríamos en una dinámica tan rara, y al final no, era evidente, vinieron los padres de Rivera. Y ahí tomé conciencia que lo habían chupado. Igual que a Castañeto. Fui testigo de la desaparición de Castañeto. Desapareció en plena democracia. Por eso no me perdono que al salir en libertad, después vuelve la democracia tutelada, no haya tomado conciencia enseguida de lo que era el fenómeno de los desaparecidos, ¿no? Y su entorno familiar. Y si a mí me costó eso, imagínate, ¿no? A un muchacho hoy o a gente de la misma edad que yo, pero que nunca sufrió cárcel ni se metió en política. Pero aún así yo reivindico que hay memoria. Hay memoria y bueno, esta es una prueba, ¿no? Esta actividad de los 40 años de democracia y la cantidad de actividades que hay, ¿no? Y ustedes, eh, yo creo que ayer te lo decía, no me acuerdo cómo te lo pregunté, pero era algo así como te decía, bueno, no sé si como ha tenido éxito el testimonio, ¿no? Cuando dijiste, esa no es una pregunta pertinente. Sí. Para mí no es una pregunta pertinente. Sí. Pero esto de si la memoria sirve también para construir presente y futuro, ¿no? Y para darse cuenta, ahí viene el lobo, ¿no? Y tratar de no sé si anticiparlo, pero por lo menos detectarlo cuando lo tenés enfrente. ¿Ustedes piensan que en ese sentido sí ha sido exitoso, vuelvo a decir, brindar los testimonios que se han servido, eso, quiero decir, en esa construcción no sé, simplemente darse cuenta y hacer consciente de lo que es el fascismo? El otro día yo hablaba con otro amigo, así, todo este mismo entrevero, y él me decía que, bueno, que las políticas de memoria, si no hacían un gancho con el presente, no servían de mucho, me decía él. Eh, entonces, nada, ¿qué piensan de eso? Cuando miramos el mundo hoy y sobre todo la actitud uruguaya. Yo pienso, por ejemplo, si toda la gente que participa de la Marcha del Silencio, que son no sé cuántos, pero son Miles y miles y miles y miles y miles, decenas de miles o cientos de miles, tuviera como los oídos y los ojos alerta a lo de hoy y fuese capaz también de manifestarse por lo de hoy, yo no digo que estuviésemos en otra situación, ¿no?
de algo tan lejano como Palestina, pero hablaría mejor de nosotros seguramente como sociedad que comprende los fenómenos sociales y políticos y los riesgos de las mil caras que tiene el fascismo. Sí, no sé, yo creo que, a ver, por un lado, me parece, lo veo con las jóvenes que leen el libro, que me encuentro y me dicen, ay, gracias, y no sé qué, digo, como esa parte porque ellas también están en una búsqueda personal de mirar su experiencia como mujeres jóvenes hoy en otro país, en otra realidad, en otro contexto, pero con algunas búsquedas que son similares en eso. Yo te decía que no era pertinente porque la palabra éxito me rechina por todos los costados, y porque sobre todo por esto, porque el año pasado yo leí La llamada y a mí me emocionó. Y sin embargo, no es nada nuevo, no es nada, no me agrega ningún conocimiento ni ninguna realidad. Antes había leído a Ana Longoni, había leído otra cantidad de libros sobre Argentina, con historias similares. ¿Por qué? Porque también una historia bien contada te llega al alma, o sea, te transforma. ¿Hasta dónde te transforma? Bueno, eso es siempre relativo y yo creo que no podemos analizar los hechos sociales solo mirándolos, trayendo esas sensibilidades y esas subjetividades con algunas cosas del presente que están tamizadas por otras dimensiones y que esas otras dimensiones operan como desviaciones de la subjetividad, porque hay también, como dice Mark Fisher, una sociedad enferma en el sentido más colectivo, de falta de perspectiva, de mirada de futuro. Lo que está obturado es el futuro. Eso es lo que está obturado para este, para una generación que ve la destrucción en todas sus dimensiones, ¿no? Porque ve fenómenos como Milei como Trump o como Bolsonaro, atacando toda la construcción colectiva, paciente de derechos histórica. Entonces, creo que una vez ay, ahora no me acuerdo el nombre del sociólogo, pero él decía, en el diálogo con jóvenes, decía, yo tengo el privilegio de haber creído en el futuro y veo y dialogo con una generación que ve su futuro amenazado por la destrucción del planeta, por todas las cosas que pasan. Entonces hay como también una dimensión. Entonces, pensar que esas miles de personas no se sensibilizan con relación a Palestina porque no salen a la calle, no sé, creo que están tamizadas por otras dimensiones. Yo creo que sí hay un hacer, un sentimiento colectivo, una humanidad que va más allá de las formas de expresar, porque también estamos mediados por una política, por una forma de hacer política que muchas veces nos deja fuera, no tenemos dónde colocar ni nuestras rabias, ni nuestras preguntas, ni nuestras interrogantes. Entonces, también ahí, ¿quiénes son los que toman la palabra? Seguramente no son ninguno de los miles que van a la marcha, ¿no? O sea, también las palabras están tamizadas por otras dimensiones. Entonces, creo que que tenemos que ser más cuidadosos en ese extrapolar subjetividades, porque creo que también tenemos dificultades para canalizarlas, porque cada uno de nosotros tiene dificultades para canalizar su rabia, su impotencia, su bronca con algunas cosas que pasan.
Y bueno, capaz que alguien quiere decir algo. Sí. O sea, más allá. Sí, no. No, dale, dale. No, yo quería simplemente plantear que estoy convencido que el atraso y las desigualdades y las inequidades que hay en todo el mundo precisamente se superan. Mira, siempre me quedó, perdón, vos que sos maestra, siempre me quedó grabado que el concepto bareliano de que no hay democracia si no hay demócratas. Y no hay demócratas si no hay gente educada, alfabeta, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que trayéndolo a estos tiempos, ¿no? Cada vez es más cierto eso. Pero hoy ya no solamente es saber leer y escribir, ¿no? O interpretar un texto. Es entender el mundo que estamos viviendo. Es aportar cada vez más conocimiento científico. Creo que la única forma de asegurar la democracia y que no se repitan barbaridades que estamos viendo en todos lados es un pueblo educado en el sentido más profundo del término, ¿no? Porque hay que educarlo en la solidaridad, también en la memoria, y en el conocimiento. Yo cuando sigo viendo, ayer había una noticia, hoy creo, de que salieron un poquito más de pibes egresados de secundaria, me dio una alegría enorme, porque no puedo concebir que la mitad quede por el camino. No lo puedo concebir. Eso me indigna tanto hoy como cuando era gurí, me llegaba el correo de la UNESCO a casa y veía la miseria que era África, ¿no? A través del correo de la UNESCO. El correo de la UNESCO fue un gran difusor de las inequidades que había en África en aquellos tiempos, los 60. No, y es eso, creo que es ahí, va por ahí. No va por una reacción inmediata de lo que está sucediendo, sino pensar políticas a corto, mediano y largo plazo, siempre apostando al conocimiento. Es la única manera de zafar. Antes de darle la palabra al público, que me parece muy bien que quieran participar, les recordamos que el jueves que viene seguimos con la democracia, hizo que escribiéramos lo que pasamos. Eda Fabri, por cierto, va a hablar de su libro Olivia, así que hoy no vas a hablar porque vas a contar el jueves que viene. Si no, Mariana te hace hablar todo el tiempo. Y también transmitir que, bueno, que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, nos mandó una nota diciendo que está en Salto, que no podía venir, entonces mandó a Adriana Barros, que quiere intervenir ahora, que iba a venir igual porque viene a todos los foros. Lo mismo la vicepresidenta Cose, que dijo que no podía venir, pero que quiere venir y que celebra estos foros porque son instancias necesarias de memoria y reflexión. Así que bueno, le paso la palabra a vos. Y ya agradecí a todas las instituciones en otra charla, así que no voy a repetir. Pero me anoté por la anécdota que cuenta Mariana sobre el amigo que le dice cuál es el eslabón o cuál es el enlace con la actualidad. Y yo creo que, o sea, también hay psiquiatras que han... Las heridas causadas por el terrorismo de Estado, por las guerras, que son algo que el ser humano le cuesta procesar, son heridas que trascienden generaciones. Entonces, las actuales, o sea, no solo el que vivió la tortura o el secuestro, como son los compañeros queridos que tenemos ahí en el panel, sino creo que son 3 generaciones las que se sigue transmitiendo esas heridas y entonces sin duda creo que la memoria, la verdad y la justicia ayudan a sanar esas terribles heridas. Creo que ahí estaría el enlace o el eslabón con la de ayer con hoy. Y me gusta volver a ver a mi ex compañerito de trabajo. No, porque se habló bastante del tema de la palabra y de cómo nombrar las cosas y la memoria y la palabra. Entonces, cuando tú hablabas de los desaparecidos, como que no habías tenido conciencia, no conocíamos, no usábamos la palabra desaparecido. Estábamos conviviendo con una compañera que buscaba a su pareja, que no sabíamos dónde estaba, y no le poníamos la palabra desaparecido. Fue una construcción que tuvimos que hacer, pero después del 85 se siguió negando. Y hubo que salir a decir, yo creo que ahí viene el tema de los testimonios, por más que son individuales, pero uno trata de mostrar todo lo que pasaba alrededor, aunque uno, a ver, un testimonio de Elena, obvio que va a hablar de su compañero desaparecido, pero otras compañeras, aunque no hablen,
aparece permanentemente eso. Y eso llevó, bueno, eso y otras cosas llevó a que tuvieran que reconocer Claro. que existían desaparecidos, a pesar de que, bueno, el voto verde que hoy se dijo nos planchó, nos claro. mató. Pero digo, lo de dar testimonio es también ponerle palabras a las cosas Claro. y esa construcción es una cosa que no la teníamos. Nosotros Sí, no hablábamos de los compañeros que estaban desaparecidos, porque no usábamos esa palabra. Y por eso creo que tampoco teníamos conciencia de lo que significaba, ¿no? Lo que sí, y tampoco teníamos conciencia de lo que significa, me parece, que un país tenga desaparecidos. O sea, en aquel momento lo vivíamos de otra manera, porque queríamos saber si el compañero estaba vivo o muerto, y pensábamos que estaba muerto y que lo habían matado en la tortura, pero digo, y así con otros, ¿no? Pero eso fue un momento, pero hoy tenemos, bueno, estamos hablando de 40 años y todavía no sabemos dónde están, ¿no? Exacto. Entonces, y después tú usaste una palabra que tampoco se usó mucho, que es el tema de decir que la dictadura es fascista. O sea, no es para todo el mundo, no fue para todo el mundo, y no estoy hablando solo de la derecha o las derechas. ¿Tá? O sea, y eso también tiene que ver con lo que pasa hoy, con la palabra genocidio, eso no es fascista o no es fascista. O sea, las palabras, y tenemos que ir construyendo cosas que me parece que aquel fascismo no es el mismo de hoy, ¿no? Y nada, y lo último, que hablar de Milei, de Bolsonaro y de Trump, hay que aclarar que los votaron, Sí, que claro. no es lo mismo que lo que vivimos nosotros. A ellos los votaron. Es muy terrible. Eso Hitler con lo del también lo futuro que decía. A Hitler también, claro. Primero agradecerles a Lilian, a Marcelo y a Mariana. Más cerca, gracias. No, y después decirles, yo no voy a hablar por las compañeras expresas políticas, ya está Lilian acá dando su voz, ellas van a estar presentes en las futuras mesas. Yo las vengo acompañando a dos grupos de ellas ya hace bastante tiempo, principalmente a las que denunciaron en el 2011 por violencia sexual y tortura. Y bueno, cada cosa que iban diciendo siempre es un aprendizaje. Por eso les vuelvo a agradecer a Marcelo y a Lilian lo que compartieron hoy. Sembrar la memoria, pero también quiero recordar cómo esto que traía Lilian y también Marcelo, lo del voto verde, cómo silenció las voces que salían con ganas de comentar, de contar todo lo que les había pasado. Y en los testimonios, en los múltiples testimonios de las mujeres expresas políticas, esto está claramente, ¿no? Cómo no se sintieron habilitadas, o mejor dicho, cómo se sintieron deshabilitadas por esa negación en ese momento de lo que ellas reivindicaban también como una necesidad de liberar la palabra, como se dice. Y bueno, y en eso también hay que pensar lo que traía Mariana, en qué momento también vamos a terminar de articular esas violencias contra las mujeres expresas políticas, contra las mujeres que fueron detenidas masivamente durante todos esos años, con las violencias actuales. Violencias que estaban machistas, patriarcales, violencias que están y que siguen viviendo como sanos hijos del patriarcado, ¿no? Y también cómo la democracia tiene que trabajar para evitar que, aún sabiendo que la memoria siempre está en un terreno de disputa, trabajar para que la memoria se asiente, trabajar para que la memoria esté ligada a un Estado de Derecho, trabajar por el derecho a la verdad, porque el derecho a la verdad no solamente es un derecho de la víctima, si está viva, si sobrevivió, o de sus familiares directos, sino también de la comunidad. Esa doble dimensión del derecho a la verdad, que es un derecho fundamental para poder entender el hoy y para poder proyectar el futuro.
Entonces creo que hay muchas cuestiones que están enganchadas ahí, pero que es necesario seguir dialogando, por esos que estos espacios son tan importantes, ¿no? Que sigamos teniéndolos, fomentándolos, pero que también tiene que estar con un ancla en la educación formal, ¿no? Yo vengo también de la Universidad de la República, Facultad de Derecho, Extensión, y cómo allí también tenemos que seguir trabajando en esos niveles de asentar la memoria, de curricularizar los derechos humanos, ¿no? Para esta mirada más integral de la defensa de los derechos humanos de ayer, los derechos humanos de hoy, cómo están ligados, están inexorablemente ligados, y cómo tenemos que también tener esa mirada más integral en la propuesta de una mejor defensa de la dignidad, ¿no? En todos sus sentidos. Así que nuevamente, bueno, gracias. Una mesa imponente. Mariana, te has desenvuelto muy bien porque la verdad que ellos dos, espectacular. Y muchas cosas que van a quedar para que la pensemos más, ¿no? Para que reflexionemos, porque comparto las cosas que dice Lilian, que el mundo hoy nos trae muchísimos más ingredientes. Pero yendo exactamente y directo a este tema de la impunidad, de la impunidad de la ley de caducidad y del voto verde, me parece que ahí es algo que no se ha reflexionado o realmente analizado y hecha una autocrítica o una crítica o un análisis más profundo de ese momento. Porque ese momento, cuando salimos de la dictadura, los familiares de los presos, la lucha que llevaron por la amnistía, lo que consiguieron en ese primer parlamento, que se votara a pesar de todo, de que no fue una amnistía total y completa con toda la palabra y lo que significaba, pero que estuvieran todos los presos libres, la libertad de todos, y todo lo que votó el Parlamento, ese primer momento, para que se juzgara, para separar de esa amnistía, cuando se habló de eso, de dejar por fuera a todos los que habían cometido los delitos, ahí fue un momento histórico, un comienzo histórico. Hubo una gran, mucho miedo, muchísimo miedo por lo pronto, más que otra cosa, cuando se acepta, cuando la lentitud para hacer el referéndum, ¿no? Familiares sale rápidamente a buscar una solución, otros se suman, los mismos familiares de los presos que estaban súper activos todavía, y a esa solución los partidos políticos se van sumando muy lentamente, y no solo muy lentamente, sino también con mucho temor y muchas dudas a lo largo de toda esa lucha. Los recorridos por el interior mostraban el miedo que había en el país. Bueno, y se pierde, pero no se pierde por una diferencia enorme. Y lo que sí se consolida es la derrota, la sensación y la política de derrota que la abroqueló por muchísimos años. Entonces me parece que hay un análisis de esa pérdida que va en contra de lo que fue, porque en realidad sí, claro que se perdió, pero fue histórico. Yo estaba en cama todos esos meses, no pude recorrer como iban las madres, pero venían, y todos los que iban, y de estudiantes y la FEU, iban de todos los partidos que se fueron sumando, y venían con esa sensación: cierran todas las ventanas, se cierra todo el país. Igual el voto verde tuvo un número impresionante, pero la derrota y lo que ahí se selló se sostuvo, y se sostuvo por 20 años. Entonces eso me parece que selló mucha y retardó mucho y se llevó el país, porque la impunidad permeó no solamente la falta de los juicios, permeó las políticas económicas, permeó las políticas educativas, permeó todo lo que estaba, los cambios de las leyes, todo eso. Hubo un pantano con todo eso, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tendríamos que ir a fondo, porque creo que ese momento
pudo haberse resignificado de otra forma, realmente, realmente, ¿no? Y es lo que ha hecho la sociedad lentamente. O sea, sí, tal vez no se traduzca todavía exactamente, porque yo también miro esas marchas y digo, ¿cómo nos salimos así por las infancias, ¿no? Bueno, hay un discurso que nos ha fragmentado de alguna manera, ha habido un sostén de una política que nos ha fragmentado en todo eso y cosas de autoritarismo que se han naturalizado, ¿no? La situación de las cárceles, el único sistema para la gente presa, la prisión prolongada que viene de aquella época se mantiene así, con ese sentido. Todos presos es lo mejor. Tenemos una diferencia, preso. Entonces creo que hay muchas cosas que quedan esos resabios que tendríamos que ponerlos a los... Además yo agregaría una cosa, porque justo el otro día me invitaron los sitios de memoria de Chile a un encuentro que van a hacer ahora el 3 y el 4 de octubre en Valparaíso. Y entonces, justo casualmente, estoy buscando otra cosa en mi computadora y me aparece la película de Gonzalo Arijón, Un extraño casco azul. Y traigo esto por lo que decía Selena, no es solo, por un lado, la derrota del voto verde, pero también las políticas que fueron acompañando esa derrota, porque Glauco Giannone, incluso en el gobierno del Frente Amplio, daba clases a los militares. Es decir, que toleramos un país en el que hay una expresión cada vez más amplia de lucha por la memoria, con un ejército y unas fuerzas armadas que siguen reproduciendo la doctrina de la seguridad nacional, y eso lo viví en una visita que hicimos al cuartel, allá al 13, que no pasó nada, o sea, no hay una anécdota de que alguien me trató mal, pero la mirada, la postura, la forma en la que nos recibieron, yo salí de ahí pensando, estos son jóvenes, son ahora los militares de ahora, pero ¿qué es lo que faltó? Una pedagogía diferente, una mirada distinta. Entonces, digo, creo que esa derrota del voto verde tuvo más implicancias que cuando decimos la impunidad parece que abarca todo, pero no miramos exactamente la impunidad, dónde, cómo. Me estaba acordando también de la paliza que le dieron ahora no me puedo acordar el nombre del compañero que estaba en el Frente Amplio, que llevaba la comisión en el Parlamento, capaz que Rafael se acuerda, que llevaba la comisión donde muchos de nosotros fuimos a testimoniar en esa comisión. Se me fue el nombre, bueno, perdonen por la vejez, pero bueno, la cuestión es que él llegó a su casa y fue atacado supuestamente para robar, pero no le robaron nada, y eso fue algo, porque también en democracia hubo seguimiento, hubo amedrentamiento y persecución. A mí una vez me dejaron en la escuela una carta que la habían dejado ahí, que decía, ¿te acordás lo bien que pasamos cuando viajábamos desde Porto Alegre? No sé qué. Y eso era una cosa que era justamente porque habíamos ido a esa comisión parlamentaria y estaban defendiendo la venia para uno de los militares que estaban implicados en el secuestro. Entonces, digo, creo que la impunidad tuvo muchos hechos políticos que fueron acompañando
acompañando esa sensación de, ¿no?, de aplastamiento de la memoria. Bueno, nada, agradecer siempre. Yo estoy viniendo a todas las charlas y aprendo pila. Es un año que, bueno, hace bastantes años, pero este año he dedicado a ir al 300 Carlos, como que estoy leyendo el libro de las compañeras de Paso de los Toros, leí La Llamada, estoy como tratando de que esos testimonios me ayuden, ¿no? A esto que dice Mariana, que me parece que somos de la misma generación, y como las escucho y quiero ser muy respetuosa también, ¿no? Porque, bueno, nosotros no somos de esta generación que vivió las cosas que vivieron ellas, pero bueno, soy de una generación que el voto verde, yo estaba en primero de liceo. Entonces escuchar esto es como muy fuerte, porque ya nacimos con la derrota, ¿no? Cuando empezábamos a salir estuvo la derrota. Entonces es difícil también, esto que decías vos, ver futuro, plantearse por dónde, cuáles son los caminos, ¿no? Porque estuvo el voto verde y estuvo el voto rosado, ¿no? Y otra vez, mi pueblo, votó sí o capaz que no es tan simple, pero votó que estaba de acuerdo con esta ley. Ojo, siempre quedamos ahí, como yo digo, vivo en un pueblo donde estamos mano a mano, ¿no? O sea, quiero decir, mitad y mitad, ¿no? Pero bueno, en las urnas perdemos, por lo general, perdemos bastante. Entonces, lo que sí estoy pensando, y desde que vengo y no he participado, yo soy educadora de primera infancia, y me parece que hay una hora también para trabajar. Hay un gobierno supuestamente de izquierda, y quiero ser, y lo digo respetuosamente también, ¿no? Con esto que decía Mariana, hay que usar las palabras como son, y hay una responsabilidad que es del gobierno, que es de todos como ciudadanos, pero hay una responsabilidad que solo tiene el gobierno en esto de Palestina y de salir a dar un mensaje claro, que no lo podemos hacer nosotros por más que vayamos a las marchas y a las vigilias y andemos con el pin de Palestina o pongamos una bandera en nuestra casa. Hay una responsabilidad que es de ellos. Y si nosotros los votamos y si somos los soberanos, tendríamos que tener alguna manera de que ellos escuchen esto. Y también una ley de educación. Yo me canso un poco de esto de tenemos que hacer, ¿no? También participo de un grupo que es Fogones de la Memoria, que hacemos cuentos para las infancias, hace 5 años que vamos a los sindicatos, que tenemos un cuento sobre Elena, sobre Mariana, que hacemos cuentos prohibidos, pero que no está, eso no se puede hacer. Ahora está el Frente Amplio, pero ayer estuvo otro gobierno que a mis compañeros los sancionaba por decir determinadas cosas en las aulas, porque no hay una política de Estado. Quisieron ir las compañeras de Elvio Fernández a llevar a los gurises al MUME y no las dejaron. ¿Por qué? Porque no estamos habilitados. Porque lo podemos hacer los que creemos que hay que hacerlo, sabiendo que en algunos momentos nos jugamos el puesto de trabajo, que no es una pavada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no cambiamos determinadas cosas. Y eso es una responsabilidad política. Entonces, nada, me parece que está bien. Perdimos con el voto verde, perdimos con el voto rosado. Podemos hacer cosas y es el momento de hacer. No de seguir pensando qué hacer. Hay que hacer que tenemos la posibilidad de hacerlo o que algunos y algunas tienen la posibilidad de hacerlo ahora. Eso me parece. Y es mi contribución. Muy buena contribución. Cerramos entonces. Muchas gracias a todos. Bueno, nos esperamos el próximo jueves, que va a estar Eda Fabri, como que les dije, con el libro Oblivion. Va a estar Cristina Ramírez, que estuvo justamente presa en la cárcel de Paso de los Toros, con un libro fantástico que se llama Una cárcel olvidada.
Y va a estar también Graciela Nario representando a Mirta Macedo, que falleció y que escribió un libro muy importante y que es parte de esa memoria colectiva que escribió de la desmemoria al desolvido y Memorias para armar. Así que bueno, los esperamos el próximo jueves. Gracias por haber venido.